direction, all that. But you know what? To me, I think he's scared and Freddie Rose. I think he's scared and Freddie Rose. Kumusta mga pre? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa bidyong ito ay pag-usapan natin ang naging laban ni Manny Pacquiao kontra kay Bam Bam Rios na naganap noong November 24, 2013 sa Macau na may pamagat na Fight as One. Pag-usapan natin kung paano pinatahimik at pinaiyak ni Pacman ang trash talker na Mexican. Pero kung bago ka sa aking munting channel, pasuporta naman pre. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Ang laban nito ay para sa bakanting WBO International Welterweight title. 54 wins, 5 losses, 2 draw si Manny, habang si Rios naman ay 31 wins, 1 loss at 1 draw. Mas matangkad si Rios, 5'9" ang kanyang taas, habang si Pacman ay 5'6". At nagtagpo sila sa 145 pounds na timbang. 27 years old pa si Rios, habang si Pacman ay 34 na. Bago mag-umpisa ang laban ay bumanat pa itong si Rios ng mga trash talk laban kay Pacman. Matatanda ang magkaibigan si Rios at si Margarito na matatanda ang binugbog ng husto ni Pacman at natalo via unanimous decision. Kahit na mas malaki si Rios sa mismong araw ng bakbakan, di ito inatrasan ni Pacman. Pinakain ng ito ng suntok ni Pacman gamit ang bilis at lakas. Talagang nahirapan si Rios. Tanging magagawa na lang niya ay ang lumipensa para masalag ang mga kamaong binato ni Pacman. Nakaka-counter naman itong si Rios pero madalas di na umaabot dahil sa bilis at sa depensa ni Manny Pacman. Sa round na ito ay nagkaroon ng cut si Rios na mas lalong nagpapakita ng pagkadihado niya sa laban. Si Pacman naman ay parang pating na kung nakakaamoy ng dugo ay mas lalo kang kakainin at paparusahan. Tumatawa pa itong si Rios na tila nagsasabing hindi siya nasaktan, na inaakit pa niya si Pacman para sumuntok at lumaban. Pero di nagpabaya sa depensa si Pacman dahil malakas din itong si Rios. Isa din itong kampyon, kaya di lang lakas ang ginamit ni Pacman, kundi pati utak din. Di siya kumagat sa pain ni Rios. Dando buena demostración, el filipino que empieza a tomar más y más confianza. Julio últimos instantes ya de este tercer episodio, sigue dando cátedra, sigue dando clase Manny Pacquiao. Luego de 3 capítulos, el tercero. Estamos viendo una producción preciosa. Veamos cómo empieza a manejar la derecha, entra el gancho arriba, entra el gancho abajo, terminó por hacer daño. Pero sa round na ito parang malaking punching bag na lang si Rios at tayo at dumedepensa na lang. Walang magawa sa bilis ni Pacquiao. Tumatawa pero halatang nasaktan na. La pregunta es, ¿crees que es la última pelea de Manny Pacquiao así como lo veo? Yo pienso que no. Ahí está con el fondo bajo, no. La pelea para Pacquiao, pero señores, a Brandon Ríos no lo ha noqueado nunca, solo cayó una vez en su carrera. Y ahí otra vez se sigue esta contienda, sigue recibiendo por todas las reacciones, a izquierda y todavía no se ve que los golpes le hayan hecho demasiado daño a Brandon Ríos, que ahí está parado como un árbol recibiendo. Aunque entra una derecha tan dura que termina por sangrar. Hay que soltar ya la combinación, hay que soltar las amarras y Pacquiao vuelve a conectar con violencia. Esto por eso ya desmaya la guardia ligeramente. Están lloviéndole golpes por todos lados a Brandon Ríos y ahí se siente la pelea solo para el Pacman.
porque la izquierda va a aparecer en cualquier momento. Ha intervenido para cantarlo, ahora el propio Brandon Ríos. Larry Ríos con una Vega ya la más presenta así. Atención, señores, ¿qué nos ha hecho el Pac-Man esta noche? ¿Esta será la última pelea del Pac-Man? ¡Claro que no! Termina para encontrarlo, mira, tras sorprendente menos. Y potencia y poder, me parece que le queda poco. Marco Pac-Man en el cuadrilátero corto, ya lo tuvo una vez. Y Probotnikov también lo desea para enfrentar una llama más. La pregunta, ¿crees que es la última pelea de Pac-Man Pacquiao? Hashtag uniforme bajo sí, hashtag uniforme bajo no. Participa con nosotros y sigue castigando. Implacable manera, violenta en forma de orden. Llegó a destino final. Dos izquierdas poderosas vuelven a sacudir a Brandon Ríos. Julio, ¿qué tiene que buscar el Pac-Man dentro de sí para marcar esta diferencia? Me lo contestas en un segundo. Está sacando en cualquier momento, termina por atrasarse. Entra con tres golpes seguiditos. 1, 2, 3, le sacuden la cabeza. Y ellos Marco. Y lo sacudieron bien, le mandó hasta una patita a Brandon Ríos ahí. Se pone traje de torero, Manny Pacquiao saliendo con paz ya. La pelea es total. No es Márquez, no es Timo Bradley. Vamos a tener que hacer un juicio de Pacquiao esta noche, prescindiendo del rival que tuvo enfrente. Con una Vega ya la más presenta así. La victoria, Julio. Definitivo, tú, Orco. Parece costar, nada más recibiendo golpes. Ni siquiera tira golpes. Exactamente, ahí izquierda a la derecha no resuelve otra, pero no se rompe. Y otra vez la derecha llegando arriba y abajo. Y la izquierda con pasos laterales También tirándole volados, pero ven a... Ríos le da la vuelta por todo el cuadrilátero y con el juego de cintura se quita la combinación de Ríos. Con una Vega y habla más. Hashtag uniforme-sí, hashtag uniforme-no. Otra vez conecta de manera contundente el Pac-Man Pacquiao. Y una vuelta la mala. 10 puntos para Manny Pacquiao, 9 puntos para Brandon Ríos. Para hacer un logro para él, y creo que Pacquiao, su gente va a terminar con broche de oro. Bueno, se estrena Final de una pelea que fue para un lado brillando. gato y un ratón. Me dice, juego contigo un ratito. Te cambia el perfil. Te mueve a Brandon Ríos. Ya se cubre como diciendo, yo no sé si va a venir el golpe importante. Nagtapos ang laban na walang knockdown, umabot ng 12 rounds at panalo si Pacman via unanimous decision. Últimos segundos que el Pac-Man declara la... Está de regreso. Sa ginawang interview kay Rios matapos ang laban ay sinabi niyang di daw siya nasaktan ni Pacman, pero inaamin niyang sobrang bilis daw talaga nito. Parang 3 daw ang kalaban niya sa ring. I seen 3 men when he faced me. It was so fast. You had 40 over here, dude. Over there. I was like, what the fuck? It's true, right? Yeah. I was even in front of me. All of a sudden, he's over here. Oh, fuck, he's over here. Motherfucker. Kumuha pa siya ng sparring partner na mabibilis din, pero malayo daw talaga ang taglay na bilis ni Pacman. Para daw siyang lumalaban sa isang octopus. Pero sa isang video naman, nakikitang umiiyak si Rios habang ini-interview siya sa laban niya kay Pacman. Bakit kaya? Because I trained. I trained my ass off to win. I must. Umiyak siya dahil sa hirap ng training na pinagdaanan niya for 5 months para lang paghandaan ang game plan at talunin si pambansang kamao. Pero sablay ang kaniyang plano dahil daw masyado niyang minaliit ang bilis ni Pacquiao. Masyado lang daw siyang overconfident. Hindi lang daw jab ang mabilis kay Pacman kundi pati na rin ang galaw ng